De un libro, un cuento, La ciudad y los perros, escrita por Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, y que fue publicada en 1963. Y esta novela está inspirada en la propia experiencia del autor. En una ciudad de Perú, al borde del mar y rodeada de una constante neblina, se alzaba el Colegio Militar Leoncio Prado, una institución que se jactaba de forjar hombres duros y disciplinados. El colegio estaba ubicado en una zona aislada, rodeado de extensos terrenos baldíos que, por su lejanía al resto del mundo, parecía como una metáfora de la desconexión que había entre las personas que allí había y el resto del mundo. Las mañanas eran frías y húmedas y el sonido del mar apenas se filtraba entre las paredes tan grises de ese recinto. La disciplina en el colegio Leoncio Prado, era extrema. Los días comenzaban con un estruendo de trompetas a las 5 de la mañana, marcando el inicio de una rutina implacable. Los cadetes que así llamaban eran sometidos a inspecciones rigurosas, donde cualquier descuido en el uniforme o en la limpieza personal podía resultar en severos castigos. Las marchas interminables bajo el sol abrasador o la lluvia persistente eran parte del entrenamiento que buscaba no solo fortalecer los cuerpos, sino, se decían también, doblegar sus voluntades. El régimen autoritario estaba diseñado para eliminar cualquier rastro de individualidad. Las reglas del colegio abarcaban cada aspecto de la vida de los cadetes, desde cómo debían hacer sus camas hasta la forma exacta de saludar a sus superiores. Cualquier infracción, por mínima que fuera, era castigada con ejercicios extenuantes e incluso encierros en celdas de castigo. Era un ambiente rígido y opresivo, donde se fomentaba una atmósfera de miedo constante y donde también la violencia y la humillación eran herramientas comunes tanto para los oficiales que mandaban allí como para los propios cadetes. Entre los cadetes destacaban 4 muchachos, que sin saberlo iban a ser protagonistas de una historia de traiciones, de culpas y de redención. Estaba el Jaguar en uno de ellos, que era un joven indomable y violento que lideraba lo que ellos llamaban el Círculo, que era en realidad un grupo secreto dedicado a burlar las reglas del colegio. Su vida, la vida del Jaguar, había estado marcada por las calles de un barrio pobre, donde aprendió que la fuerza y la intimidación eran las únicas armas de sobrevivir. Boa era otro de los integrantes más brutales del círculo. Tenía un carácter sádico y despiadado. Disfrutaba imponiendo su fuerza sobre los demás y era, en realidad, el brazo ejecutor más leal de Jaguar. Para Boa, la violencia no solo era un medio, sino un fin en sí mismo, un escape que lo hacía sentir poderoso en un entorno donde todos competían por no parecer débiles. Otro miembro del grupo, el Rulos, era astuto y calculador. Aunque no poseía la fuerza física del Boa ni la autoridad de Jaguar, destacaba por su capacidad de manipular a los demás y de encontrar soluciones rápidas a cualquier problema. Era el estratega del círculo, siempre pensando en cómo minimizar los riesgos para el grupo y cómo hacer grandes sus ventajas. Finalmente, el Piraña era el más joven y vulnerable del grupo. Su inclusión en el círculo era un acto más de protección que de verdadera camaradería. Admiraba muchísimo a Jaguar y a Boa y veía en ellos unas figuras a seguir. Sin embargo, detrás de esa actitud servil se escondía un profundo temor a ser abandonado o castigado, lo que le llevaba a cometer actos atroces para ganarse la aprobación de los líderes del grupo. Por otro lado, estaba el esclavo, cuyo nombre verdadero era Ricardo Arana. Representaba una figura completamente diferente dentro del colegio. Tenía un carácter apacible y reservado. El esclavo destacaba por su incapacidad de encajar en la dinámica de agresión y de poder que dominaba el Leoncio Prado.
Provenía de una familia humilde, pero, a diferencia de otros cadetes, no buscaba imponerse ni sobrevivir a través de la violencia. Era un chaval con un fuerte apego a su madre, a quien escribía constantemente en busca de consuelo y de orientación. Este vínculo familiar era su refugio frente a la hostilidad con la que vivía en el colegio. El esclavo se convirtió en blanco preferido de las humillaciones y abusos, en gran parte también debido a su incapacidad de defenderse. Sin embargo, su personalidad introspectiva escondía una resiliencia silenciosa. Su confesión del robo del examen, un acto que desató una cadena de eventos fatales, no fue un acto de cobardía, como lo calificaron sus compañeros, sino como un intento desesperado de resistir la corrupción moral que a él le rodeaba. Aunque este gesto de valentía lo condenó, su muerte marcó un punto de inflexión en la vida de los demás cadetes, obligándolos a confrontar la brutalidad del sistema que los formaba. La historia comenzó cuando el círculo organizó un robo. Sustrajeron el examen de química antes de que fuera aplicado. Para ellos, este acto era un simple desafío de autoridad, un juego, más en su lucha contra el sistema del colegio. Sin embargo, el robo fue descubierto y el director del Leoncio Prado, un hombre severo y obsesionado con la disciplina, juró encontrar a los responsables. Entonces, el colegio se transformó en un hervidero de sospechas y muchas tensiones. El esclavo, entonces, cansado de abusos y la presión, cometió un acto inesperado. Confesó que el robo había sido obra del círculo. La delación lo colocó en una posición peligrosa. Aunque el director lo protegió inicialmente, dentro del colegio todos sabían que los cadetes, sus compañeros, no perdonarían esa traición. Howard, furioso por la confesión del esclavo, lo acusó de ser un cobarde, aunque en el fondo sabía que el esclavo había hecho lo que cualquier persona vulnerable habría hecho bajo presión. El código no escrito del colegio no permitía debilidades. Mientras tanto, el poeta observaba todo con creciente inquietud. Sentía una mezcla de piedad y de admiración por el esclavo, pero también sabía que su vida corría peligro. Un día, en el que el cuerpo del esclavo fue encontrado en un rincón oscuro del colegio. Oficialmente se dijo que había muerto en un accidente, pero muchos sospechaban que había sido asesinado. El poeta decidió descubrir la verdad. Comenzó a investigar, enfrentándose a las amenazas de sus compañeros y al silencio cómplice de las autoridades del colegio. Con el tiempo, el poeta logró que el jaguar confesara lo que había sucedido. En un momento de ira, el jaguar lo había golpeado al esclavo, quien murió como consecuencia de la agresión. Aunque el jaguar era consciente de la gravedad de su acto, también sentía que había sido una víctima del sistema cruel que los estaba formando. En el Leoncio Prado, la violencia no solamente era tolerada, sino que era también fomentada. La investigación del poeta no solo reveló verdad sobre la muerte del esclavo, sino que también sacó a la luz una oscura realidad del colegio. Muchos cadetes comenzaron a cuestionar el sistema que los moldeaba, aunque el miedo y la tradición impidieron que la mayoría se rebelara abiertamente. Sin embargo, las cartas que el esclavo había enviado a su madre comenzaron a circular entre los cadetes, dejando una marca imborrable en quienes lo leyeron. Esas misivas no solo mostraban el sufrimiento del joven, sino también su deseo de encontrar humanidad en ese entorno tan cruel. El jaguar fue expulsado en silencio. La institución decidió encubrir lo ocurrido como para proteger su reputación. Para los oficiales del colegio lo más importante era mantener intacta la fachada de disciplina y de éxito, incluso a costa de sacrificar la verdad. Pero la culpa del jaguar lo persiguió más allá de los muros del colegio. Intentó redimirse al salir del Leoncio Prado, buscando una vida diferente y tratando de alejarse de ese violento pasado. Sin embargo, la sombra del esclavo lo acompañaba siempre, recordándole las consecuencias de sus acciones y las fallas de un sistema que lo había convertido en quien era.
El poeta, por su parte, dejó el colegio con una visión más clara de la vida. Había aprendido que el verdadero enemigo no eran los compañeros, sino el sistema que los había moldeado para ser crueles y competitivos. Decidió entonces escribir su experiencia, esperando que su voz pudiera algún día exponer las injusticias que había presenciado. En ese microcosmos del Colegio Militar Leoncio Prado se reveló una verdad universal. La lucha por la libertad y la dignidad humana no siempre se libra contra enemigos visibles, sino contra las estructuras invisibles que moldean a las personas y las someten a la crueldad y la desesperanza. Y aunque el esclavo había perdido su vida, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y de humanidad en medio de tanta oscuridad. Que tengas un feliz día.